Bueno, Paola, te preguntábamos acerca de la abstención que hubo en las últimas elecciones municipales y en las elecciones provinciales, que ha sido muy marcada con respecto a las últimas elecciones anteriores. ¿Pensás que esto se va a repetir? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el trabajo que hacen día a día con las encuestas? ¿Por qué se da? Mira, nosotros cuando preguntamos en los trabajos de opinión pública si existe el compromiso de ir a votar y cuál es su conducta previa y cuál va a ser la conducta en las elecciones PASO, encontramos que más del 70% de argentinas y argentinos nos dicen que van a concurrir a votar y que tienen el compromiso de votar históricamente. El tema es que en las PASO siempre hay menos concurrencia y menos participación que en las elecciones generales, con lo cual es muy probable que veamos menos asistencia a las urnas el próximo 13 de agosto que en las elecciones generales. De todas maneras, yo creo que no hay posibilidades de replicar lo que sucede en las provincias o a nivel municipal a nivel nacional, porque se discuten y se votan agendas diferentes y hay motivaciones para ir a votar distintas. Esto no quiere decir que no haya un sentimiento de, como decía anteriormente, antes de que se cortara, de indiferencia un poco hacia la política, de enojo, de cansancio, y entonces eso puede conspirar en contra de que la gente vaya a votar. Paola, de todas maneras, bueno, veremos en las elecciones cuál es el comportamiento del promedio con respecto al histórico, ¿no? Paola, ese enojo que decís, uno tiende a pensar que, bueno, no ir a votar es expresión de esa reacción, y otra reacción posible sería el voto de Milei. ¿Lo vinculás con esta situación de enojo también? Sí, por eso yo creo que en las PASO la principal motivación del voto, que es un voto más visceral, ¿no? Porque es un voto que de alguna manera es no vinculante, es decir, no se elige en definitiva un cargo ejecutivo, ¿sí? Entonces, me parece que la gente va y vota lo que le gusta y vota con la emoción, con ese enojo, y creo que por eso es muy probable que veamos una potencialidad de voto de Milei en todo su esplendor. Es probable que esa potencialidad de voto decaiga un poco después en las elecciones generales. ¿Vos en este momento seguís observando un escenario de tercios? Mira, nuestra última encuesta nacional es de principios de julio. Y a medida que se van acercando las fechas de las elecciones, bueno, hay algunos movimientos de algunos puntos. Pero hasta esa última encuesta que hicimos, el escenario era de tercios consolidados, con una diferencia de 3-4 puntos entre cada uno de los espacios políticos entre sí. Nosotros teníamos cerca de 29 puntos a Juntos por el Cambio, en la sumatoria de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con Horacio Rodríguez Larreta 3 puntos por encima de Patricia Bullrich, Unidos por la Patria en 27 puntos, con la sumatoria de 25 puntos de Massa y 2 de Grabois, y en 24 puntos a Javier Milei. Con lo cual verán que la diferencia está dentro del margen de error de la encuesta, por lo tanto hay un empate técnico entre tres, por decirlo de alguna forma. Si bien falta mucho para
falta poco para las PASO, pero todavía falta mucho para la general. ¿Ustedes piensan que se puede dar un escenario de primera vuelta, de alguien que gane en la primera vuelta, o que va a haber balotaje y ahí sí va a terciar mucho el que salga tercero? Bueno, yo creo que va a depender mucho de cómo se defina la interna de Juntos por el Cambio. No es lo mismo si gana Patricia Bullrich o si gana Horacio Rodríguez Larreta, para que se dé después la posibilidad de algún ganador en primera vuelta. Tal como están las cosas hasta ahora y habiendo medido todos los escenarios posibles, ya sea con un candidato en primera vuelta como Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich, los resultados que obtuvimos era que se va a ir a balotar, pero la verdad es que es muy difícil pronosticar esa circunstancia sin tener el candidato definitivo de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Y cómo se va a comportar el votante de Horacio Rodríguez Larreta si gana Patricia Bullrich, o el votante de Patricia Bullrich si gana Horacio Rodríguez Larreta? Digo, ahí esa es la gran incógnita, ¿no? Porque son electorados que, si bien pertenecen al mismo frente político, no se votan mutuamente el 100%. Es decir, que habrá que ver de esa interna cómo queda configurado el escenario para la primera vuelta. Y lo que vos decías, falta poco para el PASO, pero mucho para las generales, es un problema que me parece que hay cuestiones formales e institucionales que en la Argentina tenemos que empezar a dar el debate, porque parece que en años de elecciones no es el momento y no es oportuno, y en años en los que no hay elecciones tampoco no nos ocupamos de estos temas. Y la verdad es que el tiempo que pasa entre las PASO y las elecciones generales, establecido por ley, es muy extenso. Claro, ocurren cosas que terminan incidiendo sobre el resultado después. ¿Cómo? Ocurren cosas en ese periodo que terminan incidiendo decisivamente sobre el resultado final. Claro, porque además, fíjate que inciden sobre la gobernabilidad del oficialismo. Claro. ¿No? Incide en el desgaste de la dirigencia política en una doble campaña, porque tiene una campaña para el PASO, una segunda campaña para las generales y una tercera campaña para eventualmente un balotaje, que también pasa un mes entre una y otra. Y eso produce un hartazgo en la ciudadanía, que la verdad es que realmente conspira en contra de que la gente tenga entusiasmo en ir a votar, pero además también se producen movimientos económicos, movimientos sociales, los mercados reaccionan frente a un resultado o no, ya lo hemos visto en elecciones anteriores, y entonces eso termina siendo perjudicial desde todo punto de vista. Yo creo que más tarde o más temprano tendremos que rever esa y otras cuestiones vinculadas con el sistema electoral que tenemos, ¿no? Que es perfectible. El discurso político que has visto, ¿pega en la gente? ¿Es escuchado? ¿La gente está harta y no quiere escuchar? ¿Escucha menos? ¿Escucha cosas más cortas? ¿Cómo ven ustedes eso? Mira, el ciudadana promedio en la Argentina es un ciudadano bastante informado y bastante politizado, en el sentido de que se habla de política en el café, en la calle, en la familia, en todos los ámbitos, ¿no? Pero la verdad es que lo que estamos encontrando es que la dirigencia política no atina a construir un discurso político que pueda conectar realmente con la ciudadanía. Y me parece que tiene que ver con
con una falta de, primero, de profesionalización de la política, que no estudia las necesidades y las demandas ciudadanas. Por otro lado, falta de liderazgos reales que puedan interpretar y representar esas necesidades y esas demandas, y que tengan, por supuesto, la capacidad de conectar con la ciudadanía. La verdad es que las campañas electorales, que debían servir para informar, para incentivar un voto informado, lo que están sirviendo es para mostrar una novela en la que todos se pelean y encontramos personajes como el malo, la buena o viceversa, y son todos, citándolo a Mario Riorda, actos adversariales, ¿no? Más que propuestas. Él acaba de estrenar un corto en el que dice que el 80% de los discursos políticos son pelea y solo el 20% son propuestas. Entonces, yo creo que eso es falta de entendimiento de una clase política que es cada vez más se mira cada vez más el pupo, digo, no conecta con las necesidades de la gente, solo están mirando los problemas internos y las disputas internas sin tener empatía por lo que sucede con la ciudadanía. Y entonces errarle el discurso es bastante fácil. Exactamente. Paola, te agradecemos muchísimo, lamentamos no haber podido conectar por Zoom y seguramente antes de que termine el año electoral te volvemos a consultar y veremos si lo logramos técnicamente. Muchas gracias. Por supuesto, cómo no, un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, vamos a un corte y enseguida cerramos contándoles cómo va a ser el cuarto oscuro que van a encontrar el domingo que viene.